Sanidad confirma el primer caso de coronavirus en España en la isla canaria de La Gomera. El paciente es una de las 5 personas en observación tras haber estado en contacto con un enfermo de Alemania. El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, CNM, ha confirmado el primer caso de coronavirus en España en la isla de La Gomera, Canarias. El paciente se encuentra ingresado y aislado en un centro hospitalario. Según ha informado el CNM, la persona diagnosticada pertenece a las 5 personas que estaban en observación por haber estado en contacto con un paciente alemán portador con coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, presidirá una reunión este sábado para evaluar la situación, según está previsto en el protocolo establecido para estos casos. Sanidad ha indicado que todo el grupo continuará siendo atendido en el Hospital de La Gomera con las indicaciones terapéuticas y de protección que indica el protocolo para estos casos. El estado de salud del caso detectado es hasta este momento bueno, lo que, según la Consejería de Sanidad de Canarias, apunta a que la infección por este coronavirus cursa mayoritariamente de forma leve. Además, mientras la evolución de los pacientes sea favorable, no hay indicación de traslado de centro hospitalario, por lo que se considera que su continuidad en el área de salud de La Gomera sigue siendo la mejor opción para la asistencia a los pacientes. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Sanidad Regional, Teresa Cruz Oval, y el jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública informarán este sábado del seguimiento que se realizará a estos pacientes. En los últimos días, otros casos sospechosos de la enfermedad han quedado descartados en Málaga, Torrevieja, Barcelona y Vizcaya, Ciudad Real y Burgos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados, pero no por lo que está ocurriendo en China, sino por la situación en otros países, y porque podría extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles, ha precisado uno de los 15 expertos del organismo. En esta rueda de prensa, el Ministerio de Sanidad de España explica por qué la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia sanitaria internacional. Antes de haberse confirmado el caso en La Gomera. Como saben, la situación con el coronavirus evoluciona día a día. Todos los días tenemos nueva información, todos los días tenemos nuevos datos y obviamente vamos a tratar de informar y de, sobre todo, valorar, porque la información es casi toda pública, por lo tanto, nuestro rol yo creo que es mucho más poder valorar correctamente toda esta información disponible. Voy a empezar hablando del statement, de la declaración que hizo ayer la OMS de emergencia de salud pública de interés internacional relacionada con la epidemia de coronavirus que hay ahora mismo en China. Y digo en China porque es donde realmente hay una epidemia. En el Ministerio hemos tenido esta mañana un comité de coordinación. Además, las diferentes unidades implicadas hemos hecho la evaluación de la declaración de la OMS detalladamente para poder interpretar correctamente qué implicaciones puede o no tener para España. Lo cierto es que si uno lee atentamente el texto de la declaración y lo compara con la declaración de hace una semana, no hay grandes diferencias. Es cierto que la epidemia ha evolucionado, es cierto que hay datos que pueden todavía faltar, es cierto que hay alguna información que puede estar todavía dudosa y que por lo tanto puede modificar la percepción del riesgo de alguna manera, pero lo cierto es que la base de la información sobre la que se toma esta nueva decisión no es sustancialmente diferente a la que hizo que la semana pasada no se decidiera. Si recuerdan, la semana pasada había dudas en el comité y por lo tanto esto se ha decantado, entiendo que por poco. En el statement, en la declaración, la OMS hace recomendaciones de dos tipos. Al país fundamentalmente implicado, que es China, y en concreto en su provincia de Hubei, donde hace una serie de recomendaciones que son también similares a las que hizo la semana pasada. Y luego hace una serie de recomendaciones al resto de los países. Estas recomendaciones, que también son prácticamente las mismas que las de la semana pasada, están relacionadas con la capacidad de preparación, respuesta y contención de la infección a nivel nacional. Es lo que fundamentalmente proponen. Y la capacidad de seguimiento de casos y contactos y comunicación a nivel tanto nacional como internacional.
Todas estas actividades en España se vienen trabajando desde que hubo la primera notificación internacional relacionada con el coronavirus el día 27 de diciembre. Obviamente es un trabajo progresivo en el que se va avanzando poco a poco, pero a día de hoy cumplimos ya con todos los requerimientos que hace la OMS en su declaración a los países fuera de China. Es cierto que algunas tienen que terminarse, es cierto que podemos ir más lejos con algunas otras, como estamos haciendo, y España, de hecho, estamos trabajando con el escenario actual, pero también estamos trabajando con la posibilidad de escenarios mucho más graves en el futuro en caso de que se dieran, cosa poco probable con los datos que tenemos ahora, pero obviamente nuestros equipos de preparación y respuesta trabajan para cualquier situación que se pueda desarrollar. Obviamente son procesos que llevan un tiempo, estamos acelerándolos lo máximo posible, pero como ejemplo de este tipo de trabajo está la reunión que se mantuvo ayer con, si no me equivoco, creo que fueron 19 sociedades científicas, con las que se va a elaborar por parte del Ministerio una serie de protocolos y procedimientos de trabajo, todos relacionados con la gestión tanto de casos como de contactos, como de situaciones relacionadas con la posibilidad de que lleguen casos o no de coronavirus a España. Por lo tanto, el impacto de esta declaración en España, si obviamente va a requerir que hagamos alguna acción más de comunicación, que sí, que Sanidad Exterior va a tener que hacer más comunicación a pasajeros, no va a tener un impacto mucho más allá de estas nuevas acciones de comunicación que vamos a tener, porque ya estábamos en línea de trabajar con las recomendaciones que proponen. Eso en cuanto a la declaración de la OMS. Luego, si les parece bien, hacemos todas las preguntas que quieran. No tengo inconveniente en contestarles. Imagino que otro de los puntos sobre los que tendrán mucho interés es la repatriación de los españoles. Saben que la repatriación no es un asunto exclusivo del Ministerio de Sanidad. Trabajamos varios ministerios en coordinación, Asuntos Exteriores, Defensa, el Ministerio de Sanidad, y si me apuran incluso otros ministerios, Secretaría de Estado de Comunicación, etcétera, que tienen casi más papel que Sanidad en todo esto, hasta el momento en el que lleguen a España. Una vez que lleguen a España, obviamente, nosotros tendremos un peso mucho más importante en todo este proceso. En principio llegarán en el día de hoy, no les puedo confirmar la hora, porque los vuelos dependen de la salida de China y sobre todo también de la escala en Reino Unido, pero la hora de llegada, según me han confirmado, la declarará o la informará a lo largo del día en cuanto se tenga seguridad de a qué hora van a llegar la Secretaría de Estado de Comunicación desde Moncloa. Igual que harán algunas otras comunicaciones relacionadas con la repatriación, los detalles, digamos, del viaje y el vuelo, que a nosotros de Sanidad nos competen relativamente poco. Lo único que les puedo decir sobre el vuelo, sobre el transporte de las personas que están repatriando, es que se han enviado a Inglaterra 3 médicos españoles y una enfermera del Ministerio de Sanidad para que los acompañen durante el viaje de vuelta. Esto es una deferencia hacia ellos, por supuesto, pero también un requerimiento tanto de las autoridades chinas como de las autoridades británicas, el que haya un acompañamiento de estos pacientes por parte de personal sanitario. No tiene mayor importancia, mayor recorrido, pero es el único detalle que puedo darles, que sí que compete específicamente a Sanidad en este proceso del viaje de repatriación. Como saben, las personas van a llegar a España, se les hará un chequeo, igual que se ha hecho uno a la salida para evitar que salga ningún caso, se les hará un chequeo a la llegada y luego se procederá a su traslado a la zona de cuarentena en una planta que se ha habilitado para ello en el Gómez Ulla, fundamentalmente, como creo que dije ayer en alguna intervención, fundamentalmente por cuestiones de facilidad logística. No hay ninguna necesidad de tener a esta gente hospitalizada. Son personas sanas, sin ningún problema de salud y en principio no suponen ningún problema de salud pública. Pero debido a que vienen de una zona de cuarentena y a los acuerdos internacionales entre todos los países para establecer medidas homogéneas o lo más coherentes posibles entre unos y otros ante esta situación, pues se decidió establecer este periodo de cuarentena durante el periodo de incubación de la enfermedad, que ahora mismo está estimado en alrededor de 14 días. ¿De acuerdo? Junto con los españoles, porque creo que habrán oído también información, vienen algunos ciudadanos de otros países europeos que van a recoger inmediatamente los responsables de sus países con medios de transporte aéreo y se los van a llevar inmediatamente que lleguen.
para sus países, para que pasen la cuarentena en sus países. No les puedo decir mucho más de esto porque tampoco tengo muchos más datos. Y yo creo que, si les parece bien, termino con un pequeño punto de la situación respecto al coronavirus, la situación actual. A día de hoy, según los datos a los que tenemos acceso, son datos de diferentes instituciones chinas, el Centro de Control de Enfermedades de China, la Comisión Nacional de Salud de China, datos de la OMS, datos del Centro Europeo de Control de Enfermedad. A día de hoy sabemos que hay 9.692 casos en China y 126 casos fuera de China, en 20 países diferentes. La tasa de defunción, la letalidad, sigue siendo similar a la de ayer, está en 2, no llega a 2,2, va progresivamente bajando, despacito. Los países afectados fuera de China tienen un número reducido de casos. El país que más tiene es Tailandia, con 14, el resto tienen prácticamente todos por debajo de 10 casos. Son hasta la fecha todos casos importados, salvo un par de casos, no recuerdo si son 2 o 3 casos secundarios que ha habido en 2 países, y los casos de Alemania, que, como todos sabemos, fueron secundarios a un caso procedente de la China. En referencia a ese caso, que también ha despertado mucha expectación debido a la posibilidad de la transmisión en periodo asintomático, sí que les puedo decir que ahora mismo tenemos información, todavía es un poco preliminar y tenemos que valorarla también con mucho cuidado. Ya les digo que en relación con el coronavirus, las informaciones nos llegan muy rápido, y esa rapidez implica también que sean preliminares y haya que corroborarlas y confirmarlas, pero sí que nos pueden dar una idea de la situación. Sí que tenemos alguna información que indicaría que este caso que salió de China, de Shanghái en concreto, que se había infectado de personas procedentes de Hubei, de Wuhan en concreto, y fue a Alemania, sí que parece ser que tenía síntomas cuando llegó a Alemania. Por lo tanto, la transmisión asintomática ahora mismo estaría en duda. No tenemos certeza, ya digo que por favor esto trátenlo con mucho cuidado, pero ahora mismo no hay tanta seguridad como había hace un par de días a este respecto. ¿De acuerdo? Yo creo que lo dejo aquí por el momento. Si tienen si tienen preguntas. Vanessa, sí, por favor. Buenos días. Quería preguntarle un par de cuestiones. Ha dicho en algún momento que o he creído entender que se va a aumentar la comunicación a los pasajeros. Esta es una de las novedades con la declaración de la emergencia. Y otra, quería preguntarle por el caso de La Gomera, Sí. en qué situación está, y también ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha creo que acaba de confirmar que tienen una sospecha en Ciudad Real, por si podía dar algún detalle. Gracias. Sí, en cuanto a la comunicación de pasajeros, ahora mismo están los equipos de sanidad exterior definiendo las acciones extra que tienen que hacer, si tienen que hacer alguna. Probablemente se hará más comunicación, no tengo certeza, sí que he dicho que es una de las posibilidades, porque lo cierto es que tampoco tenemos mucho más que hacer porque ya estamos haciendo prácticamente todo lo que propone la OMS. Obviamente, de alguna manera tenemos que reaccionar, y una de las acciones en las que podemos incrementar presencia es en comunicación a pasajeros. Sanidad Exterior está barajándolo y es muy posible que se haga, pero no puedo garantizarlo todavía. Respecto a los pacientes, casos sospechosos en La Gomera, estamos a la espera de los resultados del laboratorio. Las muestras están llegando ahora mismo a la península y, por lo tanto, inmediatamente estarán en el laboratorio. Cuando tengamos los resultados se harán públicos como para todo el mundo. Sí que es cierto que, teniendo la información de que la transmisión en periodo asintomático ya parece menos factible, obviamente nos hace reducir la probabilidad de que fueran casos, pero estas son elucubraciones que hay que tomar con mucha precaución. El caso de Castilla-La Mancha, estamos en la misma situación. Las muestras han llegado al Centro Nacional de Microbiología y que en cuanto tengamos resultados les informaremos. Sí que yo he dicho en voz alta La Gomera, porque usted lo ha comentado y me ha salido así, pero sí que me gustaría, por favor, que tuviéramos un poco de cuidado con las informaciones que puedan permitir identificar tanto a los pacientes como a las personas que vienen repatriadas.
ellos tienen derecho a su intimidad, si ellos quieren desvelar sus datos personales o cosas relacionadas con ellos, es una cuestión que tienen que decidir ellos. Yo voy a hacer un esfuerzo, aunque de vez en cuando se me escape hablar de La Gomera, que es una isla pequeña y probablemente se les pueda identificar fácilmente, voy a hacer un esfuerzo por no desvelar información que pueda permitir la identificación de estas personas por cuestiones de privacidad. Y espero que lo entiendan. ¿Sí? Sí. Y también ha comentado que se está trabajando en posibles escenarios futuros. Me gustaría saber si hay 2 o 3 posibles escenarios de cómo va a evolucionar el coronavirus en España. ¿Cuáles son esos 3 escenarios? Sí. Bueno, respecto a la recomendación de viajes, como saben, la OMS ni siquiera en su declaración recomienda restringir viajes o comercio con China. Es una posición en la que España está de acuerdo. Evaluando toda la información disponible, obviamente entendemos que puede haber más, pero la información disponible con la que podemos trabajar nos indica que a fecha de hoy no es necesario establecer restricciones infundadas en los viajes o el comercio a China. Sí que España tiene que aceptar lo que otros países hacen, obviamente nosotros no podemos influir, no estamos ni a favor ni en contra de que otros países hagan ese tipo de medidas, sí que consideramos que en la Unión Europea debe haber una coherencia de actuación y, de hecho, hoy, antes de venir aquí, estaba en una audioconferencia con el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea y la posición de la Unión Europea ahora mismo es de no restringirlo, lo que no implica que algún país pueda tomar otro tipo de decisiones. Pero ahora mismo España no tiene esa postura. Obviamente, como digo en todas las intervenciones que he tenido, son informaciones con los datos a día de hoy. Esto hay que valorarlo según evolucione la información y el conocimiento que tengamos de esta epidemia y de este virus. A día de hoy, según las autoridades chinas, y son varias las fuentes que hemos consultado, la zona de transmisión comunitaria que no se puede controlar, o sea, no controlada, es únicamente la provincia de Hubei. Es cierto que hay casos en casi todas las provincias chinas, pero también es cierto que hay varias provincias chinas que tienen menos casos que varios países, obviamente no chinos. Con lo cual, yo entiendo que estamos quizás cayendo en un poco de incoherencia, proponiendo no viajar a esas provincias cuando a países con más casos se está proponiendo viajar. Yo creo que desde nuestro punto de vista en España preferimos ser cautos, preferimos tener, no voy a decir que otros países no tengan sus razones, obviamente las tendrán y las habrán dado, entiendo, a sus medios, pero en España preferimos ser cautos y ceñirnos a la evidencia que tenemos ahora y no sobreactuar antes de tiempo. Y esto está relacionado con los escenarios posibles que me planteaba. Obviamente nosotros, mi unidad en concreto y otras unidades del Ministerio y de la Administración, trabajamos en preparación y respuesta. Las unidades que trabajamos en preparación y respuesta trabajamos tanto para la situación actual como para cualquier situación hipotética que se pueda plantear. Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Y yo creo que los escenarios posibles son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar previendo todas las posibilidades, pero obviamente tenemos que ser realistas en lo que se va implementando. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco entre personas, no hay transmisión comunitaria nada más que en una provincia de China, descontrolada,
Y aunque no se conoce el reservorio animal, es decir, qué animal está transmitiendo a los humanos, sí que es cierto que ese animal probablemente no está nada más que en una zona de China o en pocas zonas de China. Por lo tanto, aunque estemos preparándonos para cualquier escenario posible, tenemos que ser realistas a la hora de implementar las acciones. Y nuestro escenario ahora es, digamos, relativamente benigno comparado con otras zonas donde sí que se han detectado casos importados. Sí, perdón, aquí. Aparte de los casos de Canarias y del de Ciudad Real, ¿hay más casos en estudio ahora mismo o son los únicos en España? Ahora mismo son los únicos que tenemos. Si no me equivoco, tenemos ya, no recuerdo si son 10 o 11 casos descartados, se han investigado y han sido todos negativos, y luego obviamente hay montones de sospechas que ni se llegan a analizar porque no cumplen ningún requisito. O ni han estado en contacto con casos, o ni han estado en una zona de riesgo, o ha pasado ya mucho más de un periodo de incubación. Hay situaciones que se evalúan y obviamente se valora que no cumplen ningún requisito para su investigación y no se investigan. De esas hay muchas. Y eso pasa en cualquier epidemia que genera una atención mediática como la que esta está generando. Obviamente las personas quieren saber si sus síntomas pueden estar relacionados con esto. Como le digo, hay 10, 11 casos que se han descartado y ahora tenemos en investigación los 5 de La Gomera y el caso de Castilla-La Mancha. Son dos preguntas, Teresa de la SER y... Sí, me gustaría que nos pusiera algún ejemplo de cómo es esa comunicación cuando hablamos de las cosas que se pueden implantar, más comunicación por parte de Sanidad Exterior. Es decir, yo quiero bajar a China y me van a dar una información adicional para que yo la tenga en cuenta. ¿Cómo va a ser un poco eso? Sí. La mejor persona para hacer esto sería personal de Sanidad Exterior, pero bueno, voy a arriesgarme. Vamos a ver, normalmente la comunicación a viajeros se hace en dos sentidos, o en el sentido de salida o en el sentido de entrada. En el sentido de salida ya hay recomendaciones que tiene el Ministerio en su página web y que todos los servicios de Sanidad Exterior manejan perfectamente, pero podemos ser un poco más proactivos a la hora de dar esa información. Esa información se puede dar a la puerta de los vuelos que puedan tener destino el país asiático. De todas formas, España ahora mismo no tiene vuelos directos con la zona de riesgo porque está cerrada. Ya no los tenía, pero aunque los tuviera, ahora mismo no se puede ir, pero sí que es cierto que tenía vuelos con Shanghái y Pekín. No sé si se mantienen porque Iberia, que es de dependencia de la British, y la British bloqueó sus vuelos, creo que ha cerrado que ha bloqueado los vuelos. No estoy seguro si ahora mismo están llegando o no vuelos de Shanghái y Pekín. Pero bueno, sería una acción más proactiva de dar esa comunicación, que no sé si la están barajando Sanidad Exterior, cuando tengamos información nos la darán. Otra opción que tenemos es a la llegada. Cualquier persona que venga de la zona de riesgo, si desarrolla síntomas, tiene que saber qué hacer. Ya está en nuestra página web, ya los servicios de Sanidad Exterior están informando para cualquiera que acceda, tanto desde España como desde el exterior, para que sepan lo que tienen que hacer, pero se puede ser más proactivo poniendo información, ya sea en carteles o incluso con leaflets, trípticos, que se puedan distribuir en los aeropuertos con llegadas internacionales. Más allá de eso, hay una medida que sí que podría entenderse como de nueva implementación, que es el que si durante el vuelo un pasajero procedente de las zonas de riesgo presentara síntomas, los vuelos o los barcos tendrían que derivarse a uno de los aeropuertos o puertos designados en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Pero es que todos nuestros vuelos de esas zonas ya van únicamente a esos puertos o aeropuertos, con lo cual realmente no hay que hacer nada en ese sentido. Hola, ha comentado que los ciudadanos daneses, búlgaros que van en el avión con los españoles, que los van a ir a recoger aviones de sus países y se los van a llevar. O sea, que entiendo que al Gómez Ulla no van, pero no sé si llegan aquí, al aeropuerto de Torrejón o cómo... Sí, todos los extranjeros que vienen todos los extranjeros para los ingleses, que llegan en el vuelo a Londres, vendrán después a Torrejón y en Torrejón lo recogerán los responsables de sus diferentes países. El procedimiento es, no tengo la certeza, ya le digo que hay varios ministerios implicados, aparentemente vienen ahora solamente 5,
y aparentemente, por la información preliminar que tenemos, estarían ya esperándolos cuando lleguen. Pero esta información yo creo que es mucho mejor que la pregunten a los otros ministerios responsables que tienen datos y detalles mucho más seguros de este procedimiento. Pero todo parece que va a ser aquí, que llegan hasta Torrejón y aquí se los llevan a otros aeropuertos. Sí. No, la tripulación únicamente se le va a hacer un seguimiento de contactos como hacemos al resto de los pasajeros. Ellos van a observar medidas de seguridad durante el vuelo, van a estar separados de los pasajeros y por lo tanto no es necesario que realicen ninguna cuarentena. Lo que sí, de hecho, son contactos de personas sanas. En principio, como hemos dicho, la cuarentena que se está haciendo a estas personas repatriadas, insisto, no es porque técnicamente sea necesario, sino por esos compromisos internacionales que obviamente hay que aceptar y hay que coordinar entre todos. Y bueno, se tiene que hacer, pues lo hacemos de la mejor manera posible. Y ahí sí que les pediría, por favor, como he dicho antes, que trataran, entiendo su necesidad de informar y me parece muy bien, pero que traten un poco también de respetar la intimidad de estas personas y que sean ellos los que decidan o no si quieren comunicar. Sí, yo quería saber, Italia ha declarado emergencia nacional, ¿en qué situación podría ocurrir eso en España? ¿Qué tendría que darse? ¿Qué factores tendrían que darse para que eso ocurriera? Sí, sabemos que Italia la ha declarado, la verdad es que nos ha sorprendido. Yo no voy a entrar en las valoraciones porque no tengo los detalles de las razones por las que lo ha declarado, pero sí que es cierto que nos ha sorprendido. En la Unión Europea, en la Comisión, el Comité de Seguridad Sanitaria, que nos hemos reunido ahora, por supuesto somos la parte sanitaria. Estas decisiones, aunque la parte sanitaria estará implicada, no es quien toma las decisiones. A nivel europeo no tenemos ese mismo consenso. No quiere decir que Italia está haciendo ni mal ni bien. En España ahora mismo no nos lo planteamos, se podría hacer si fuera necesario, pero no se plantea esa situación. Muchas gracias, ya está. ¿Sí? Ya estamos. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier novedad les iremos comentando.